Primera de Corintios, y hemos terminado el capítulo 7, ¿verdad? Y vamos a comenzar el capítulo 8. Así que prepárense porque la palabra del Señor en esta noche nos va a hablar a cada uno en particular. Amén. Así que preparen sus corazones para la palabra. Pastora Katia, por favor. Muy buenas noches. Doña Montaña, me extraña por allá. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fueron las fiestas? Feliz Navidad a quien no los he visto y que no los he saludado, pues feliz Navidad. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan comido mucho y que hayan engordado poco, como dijeron por allí en la hermana Tilce. Unos buenos deseos, ¿no? A veces se quedan en los deseos, ¿no? Pero bueno, vamos a comer hoy, esperemos engordemos también. Bien, estamos en 1 Corintios, ¿verdad? En el libro de 1 de Corintios, en el capítulo, comenzamos hoy el capítulo 8. Ay, Dios mío. Y comenzamos este capítulo y seguimos aprendiendo de las recomendaciones como respuestas del apóstol Pablo a los cristianos ¿de dónde? De Corintios, ¿verdad? Dice el versículo 1, ya todos lo tienen, ¿verdad? ¿Lo leyeron o no dio tiempo? Hoy está también Rosita aquí. Confiesa que prefiere estar aquí que allá, ¿no? Muy bien. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ven, versículo 1. Lo volvemos a leer. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quizás habría que leer todo el capítulo para poder entender de qué conocimiento está hablando allí Pablo, ¿no? Porque él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué conocimiento está hablando Pablo, verdad? En el versículo, desde el versículo 4, está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Vamos a hacer un poquito, antes de hablarle de ese conocimiento, vamos a hacer un poquito del contexto situacional que estaba allí Corintios, ¿no? Saben que el capítulo 6 hablaba de que habían fornicarios, adúlteros, idólatras, toda esta serie de personas que constituían, ¿no? De hecho, estuve leyendo y hablaba que era imposible que en una ciudad con tanta maldad como era y tan idólatra hubiera una congregación cristiana, y la había. Entonces, pero imagínense esa cantidad de personas, esa cantidad de maldad, las personas cristianas que estaban allí, ¿qué problemas tendrían allí, no? Tendrían problemas porque también habían ladrones, o sea, me imagino que también tendrían problemas económicos de personas que robaban, ¿no? Que estaban dentro de la congregación, porque dicen que tenían toda esa serie de problemas, adulterio entre ellos, fornicación y también de idolatría. En este aspecto, en este tema, pues es lo que habla aquí, ¿no? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y de hecho, dice, estuve viendo un Pausanias, dice, un viajero, geógrafo e historiador griego del siglo II, dice que describe por lo menos 26 lugares sagrados que tenía Corintios. Ustedes saben, 26 lugares sagrados, no todos eran templos, dedicados a los muchos dioses. El panteón greco-romano estaba dedicado a los muchos dioses, y los cultos de misterios que se hacían estaban dedicados a los muchos señores
Por eso, si vemos también del contexto que dice allí, él habla sobre que hay en el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, él estaba haciendo énfasis a lo que ellos creían allí. O sea, la cotidianidad de las personas idólatras que constituían la congregación, ¿no? Y dice, también había otro historiador que utilizaban el término corintiarizar a las personas que eran como muy pecadoras o que eran fornicarias o que eran adúlteras. Este es un corintio, está corintiarizando. O sea, imagínense la maldad y ¿cómo decir? La fama, sí, la fama que tenían los corintios. Y dentro de esta ciudad, con todos estos problemas, pues estaba la iglesia de los corintios. Entonces, imagínense esa carta de aquellos miembros de esa iglesia, expresarle a Pablo todos aquellos problemas que tenían. Vimos el capítulo 7 que hablaba de aquellas de aquellas advertencias, de aquellas recomendaciones, de todo lo que el apóstol Pablo le hablaba a ellos en cuanto al matrimonio. Pero yo sinceramente le doy gracias a Dios por esa iglesia como estaba, porque hasta hoy en día para nosotros nos es de beneficio. Por lo menos el capítulo 7, todo lo que hemos visto, no sé, algunos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hemos aprendido muchísimo. Sí, ¿no? Ha sido de mucho beneficio. O sea que podemos señalar a la iglesia de los Corintios como los más pecadores, pero es que nosotros nos identificamos mucho con ellos, ¿no? El entender de que eran muchas culturas los que estaban allí y cómo estamos nosotros, ¿no? No porque seamos de diferentes zonas o de diferentes países, sino que con cuántas cosas no venimos nosotros, ¿no? Eso éramos algunos, también como eran los corintios. Y bueno, esa era la situación que estaba allí, ¿no? Una iglesia con mucha maldad, pero también una iglesia que pedía recomendación, que pedía ver dirección a Pablo para ver cómo podían manejarse, ¿no? Pero había un problema, ¿no? Estaba integrada por judíos cristianos y por griegos cristianos, y había no tanto una rivalidad, pero sí una mezcla, sí, pero también como quién tiene mayor conocimiento, ¿no? Estaban por su parte los judíos que tenían su conocimiento en base a lo que era la interpretación de la Biblia, pero también estaban los griegos que, de allí vinieron tanto los historiadores, teólogos, tantos que salieron de allí, ¿no? Era como, ¿quién sabe más? ¿No? ¿Quién tenía mayor conocimiento? Por eso es que cuando le escriben, cuando el apóstol Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, fíjense que en el capítulo 7, el versículo 1 también, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, él está contestando a una serie de temas que ellos tenían inquietud, pero también no solamente inquietud, sino que también estaban como diciendo, ¿a quién vas a dar la razón? Porque nosotros decimos una cosa y ellos dicen otra cosa, ¿no? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, imaginémonos esa carta que ellos escribieron, como diciendo, bueno, mira, aquí hay muchas personas que comen de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Yo no sé si le habrán escrito, ¿qué piensas tú de eso?
Más bien creo que le habrá escrito, nosotros somos mejor que los griegos porque nosotros no comemos sacrificado a los ídolos. A ver si pones unas leyes para ver qué haces tú conforme a esto, ¿no? De los sacrificados a los ídolos. Pero independiente como ellos preguntaron, eso no es la cosa, sino que ellos necesitaban dirección, ¿verdad? Ahora, una persona idólatra, aquella que pues no solamente venera, sino que también parte de su vida la dedica para eso, ¿no? Para una religión, para un dios o muchos dioses, independientemente de lo que crean. Y yo quisiera que, no sé si es que los países latinos hemos adquirido eso de aquí, porque en verdad no soy católica ni conviví con ellos, pero sí pude ver algo de lo que ellos hacían en Latinoamérica. No sé si es que son más espirituales que los españoles, pero cada vez que pasaban por una iglesia, ¿qué hacían? Era casi que obligado, ¿verdad? Casi que si no lo hacían era una maldición, no sé qué pensarían, pero era que iban hasta en el coche y de una vez, ¿no? Iban a hacer algo y como para pedir la bendición, de una vez persignarse, ¿no? Son costumbres, cotidianidad, que son parte de la vida de una persona idólatra, ¿no? No es solamente que tienen, es una forma de vivir, por decirlo así, es una forma de vivir. Imagínense una persona idólatra convertirse, no solamente tener luchas, porque entender que ya no va a pasar por la iglesia y persignarse, porque para eso antes, para él no hacerlo le era pecado. Imagínense ahora convertirse, pasar por allí y no hacerlo, porque hacerlo para él entonces a su conciencia le es pecado. ¿Me van entendiendo? Díganme si no me van entendiendo, porque yo a veces creo que enredo un poco la cosa. Pero bien, esto era lo que estaba pasando aquí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿no? Dice Pablo, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjense que aquí Pablo, cuando ellos le preguntaron de lo sacrificado a los ídolos, él inmediatamente no dice, bueno, los que están comiendo de las viandas o de la carne sacrificada, no lo hagan más, o lo que lo están haciendo, que lo dejen de hacer, o lo que no lo están haciendo, que bueno, que pasen por alto. No, él no empieza a hacer unas nuevas leyes, él simplemente aquí los envía y les desvía la atención. Y dice aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué es ese conocimiento acerca de lo sacrificado a los ídolos? Y sigue diciendo en el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, y se incluye él, sabemos que de las viandas sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuál es el conocimiento? Un solo Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Se incluye Pablo, y por eso él dice aquí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento, hay un solo Dios. Yo no tengo ningún problema con lo sacrificado a los ídolos, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Pero, dice en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados, lo que estábamos hablando ahorita, de costumbres, hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Entonces, ¿de qué conocimiento está hablando allí el apóstol Pablo? De que habían algunos que sabían y no tenían problema, que había un solo Dios y ellos no tenían problema si se sentaban a la mesa y estaban comiendo de lo que había sacrificado, de lo que habían sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque no sé si lo saben de esa manera, hasta ahorita se hace así, ¿no? Llevaban animales o bueno, como presentes a sus ídolos, y después entre los sacerdotes se los repartían, o muchas veces eso lo llevaban a la carnicería y lo vendían. Entonces, claro, para el judío casi que se vuelve vegetariano, porque para comer de lo sacrificado a los ídolos, pues se abstenían de eso. Pero los griegos, una vez convertidos, no tenían problema para comer de eso, porque ya ellos habían entendido que había un solo Dios, y por eso para ellos no era problema, y para algunos judíos tampoco era problema, pero habían algunos que sí. Entonces, ¿cuáles había las dos cosas que habían aquí? Comer carne sacrificada a los ídolos era para los paganos una cuestión cotidiana, pero no así para algunos judíos, o viceversa. Habían dos opiniones entre los corintios respecto a este tema. Algunos pensaban que el creyente tenía totalmente libertad en Cristo para hacer cualquier cosa que no prohibiera la ley, y sencillamente esto no lo prohibía la ley. Entonces ellos pues se sentían con la libertad. Eso era una opinión. La otra opinión era que creían que había que formular nuevas leyes de prohibición para algunas cosas. Fíjense que en el versículo, de los versículos 4 al 7, estaba hablando de personas que tenían problemas en comer lo sacrificado a los ídolos. Y habían otras, en el versículo 7, a partir del versículo 7 que acabamos de leer, habían otras personas que comían lo sacrificado, pero que para ellos su conciencia los culpaba y les era pecado. Estas dos. Y habían otros, la consecuencia de estas dos, que veían comer a los demás y hacían lo mismo y su conciencia también los culpaba. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le preguntan sobre esto, ¿no?, sobre lo sacrificado a los ídolos, ¿qué íbamos a hacer? Porque de verdad que era difícil. Imagínense una persona sentada, un judío sentado con los demás creyentes, tratando de compartir entre ellos, y de repente pues decir, no, qué buena está esa comida, qué tal, y el otro viene y le dice, sí, es que esa la compré en la carnicería, muy económica, porque esa es la que dejan de los sacrificados a los ídolos. Quedaría el otro como, ¿lo como, no lo como? ¿Qué hago? Era difícil la situación, era difícil. Entonces el apóstol Pablo, en vez de atacar lo que era lo sacrificado a los ídolos, se fue por otro tema. Se fue por el tema del conocimiento y del amor. Por eso es que él dice ahí, el conocimiento envanece. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que envanece. El conocimiento envanece. ¿Qué es para ustedes envanecer? Se engrandece. El conocimiento los engrandece. El conocimiento de vanagloria, de orgullo, se enorgullece. El conocimiento envanece, pero dice el amor edifica. O sea que allí inmediatamente el apóstol Pablo se vuelca y obvia lo sacrificado a los ídolos y se va y les explica, mire,
porque seguramente que después iba a venir el vestido, el comer, el usar, el no usar, eso iba a volverse una serie de listas de prohibiciones, de que no se, o qué se debe o qué no se debe. Él inmediatamente viene y pone el equilibrio entre el conocimiento sobre el amor, o el amor sobre el conocimiento. Pablo corrige ambas ideas exponiendo principios generales en vez de promulgar nuevos códigos, nuevas leyes, nuevas prohibiciones, ¿no? Y que se pueden aplicar a cada situación, porque sencillamente es susceptible a cada situación que nos encontremos. Les voy a decir por qué. El foco de atención que él coloca aquí en el versículo 1 es la regla del amor frente o sobre el conocimiento. Dice que es como que si Pablo estuviera diciendo: debemos evitar la tiranía del conocimiento que destruye el verdadero amor entre los creyentes, porque me imagino que habían judíos diciendo: bueno, yo no como, por eso yo soy más que ese. O estaban los otros, los paganos, los griegos, diciendo: bueno, yo como y me siento menos que aquel. Pero sencillamente cuando dice en el versículo 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Así que si dejan de comer, no van a ser menos o más, o si comen, no van a ser más o menos. Ojos que no. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6. 3:6. No, lo digo por los alimentos, para que sea un poco esos otros alimentos, ¿sabes? O sea, que no se dejara guiar, porque en realidad lo que se prepara estos alimentos, sino que se comía bien y los niños problemas, que no eran realidad. Sí, pero tú estás poniendo el énfasis en la comida, y el énfasis que él quiere que todos tengan es en el conocimiento, en el amor sobre el conocimiento. O sea, ellos estaban colocando, así como decía Dayana, ¿no? Ellos estaban colocando el énfasis, bueno, en la comida. ¿Qué debemos hacer? ¿Comemos, no comemos? ¿Vestimos, no comimos? ¿Bebemos o no bebemos? Ellos estaban, ¿qué debemos hacer? Porque nosotros no comemos. Y otros decían, pues nosotros sí comemos. Entonces, ellos era en una lucha del conocimiento. Bueno, ¿quién es el que tiene la razón? Y en verdad, cuando el apóstol Pablo dice aquí en el 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de Jesús, que nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que siempre va a poner el acento el apóstol Pablo va a ser en el espíritu, que es el que nos debe guiar. Y aquí el amor, está hablando aquí del amor sobre el conocimiento. Fíjense que allí mismo en 1 Corintios, esto de la idolatría lo vamos a seguir viendo, porque en el capítulo 10 lo vuelve a tocar y dice en el versículo 23 al 33, me van a disculpar, es mucho lo que voy a leer, pero que de verdad es necesario. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, dice: todo me es lícito. Me es lícito comer, me es lícito no comer, me es lícito. Pero dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito,
pero no todo edifica. Y fíjense que en el versículo 1 de este capítulo 8, él sigue diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Quién es el amor? Él está poniendo aquí el énfasis es en el amor, que es el que debe edificar a nosotros entre los hermanos. Sigue diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué le suena esto de ninguno busca su propio bien, sino el del otro? ¿A qué le suena? Al Corintios 13, el amar a nuestro prójimo. O sea que el equilibrio, porque muchos dirán, bueno, entonces ¿qué? Yo pensaba así, yo me puse toda, ustedes saben que me puse, bueno, entonces es preferible no conocer y prefiero utilizar nada más el amor y dejo pasar las cosas por amor, pero sencillamente delante de Dios vamos a ser juzgados no por el conocimiento que tengamos, porque está aquí. Entonces, ¿en dónde me dirán ustedes? ¿En dónde está el equilibrio? ¿En dónde? Vamos a seguir leyendo este capítulo 10 del versículo 23 al 33. Y era lo que tú estabas hablando ahorita. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Está poniendo el énfasis en qué, en el otro, en el bien, dice, sigue diciendo, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, él está diciendo, pero ¿por qué me van a juzgar a mí por la conciencia de otro? Es válido. Y sigue diciendo, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Todavía el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿por qué? Yo puedo. Pero sigue y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y miren lo que dice después, esto es, vamos, para cerrar, dice, para que sean salvos por amor, por la salvación de otros, por amor a otros. Aquí él no está diciendo, dejen de comer, no coman, eso no es lo importante. Él desvía toda la atención en esto. El amor edifica. Entonces, bueno, podemos dejar pasar por alto, por amor. Además, él no lo sabe. No importa, vamos a dejar pasar por alto el conocimiento de él, porque por amor a ese, para que se salve, no podemos. Por amor también existe la corrección, ¿no? ¿En dónde está el equilibrio? Porque sencillamente nosotros que decimos amamos a Dios, pero si no conocemos su palabra y no la ponemos por obra, ¿cómo podemos demostrar amor? ¿En dónde está el equilibrio? ¿En dónde? En conocimiento, en amor, el amor. Pues los dos se llevan de la mano. El uno sin el otro no es válido. Trayendo
explicándolo quizás como algo más cotidiano y entendiendo de que la semana, todas estas semanas pasadas estábamos hablando del matrimonio y de todo lo que conlleva y estos temas, y llevándolo a esto, me acuerdo que cuando nosotros llegamos aquí, Andrés y yo, pues llegamos como pareja ya, de hecho, conviviendo, pero éramos, bueno, nosotros nos sentíamos como una pareja. El pastor nos trajo y nos explicó todo eso que ustedes bueno, todo eso que vimos todas estas semanas, ¿no? Y nos sentó y nos dijo, miren, ustedes ya están montados en el burro, resumiendo las cosas. Y yo cuando hice eso, yo no tenía conocimiento de eso. Y fueron muchos dolores de cabeza hasta que comprendimos qué era eso, ¿no? Qué era lo que era, que nosotros ya estábamos montados en el burro, que ya éramos un matrimonio. Y cuando yo recuerdo, les digo, recuerdo el día que yo tomé ese acuerdo con Andrés. Estábamos en la cama, bueno, perdón, digo mejor la expresión. Estábamos sentados en la cama con el estudio del pastor y dijimos, ya estamos montados en el burro, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, pues nada, nos pusimos de acuerdo y le dijimos a Dios, esto va a ser para siempre. Tomamos la decisión, no era porque ya nuestros hechos lo habían hecho de esa manera, pero nos concientizamos y nos pusimos de acuerdo y lo hicimos delante de Dios en ese momento. De hecho, recuerdo hasta cómo estaba vestida, inclusive. Y ya teniendo ese conocimiento, pues pudimos llevarlo a la obediencia, ¿no? Pero después vino lo peor. Pues ya dijimos, bueno, ya nosotros somos una pareja, pues ya. Y no necesitamos, o sea, no es que no necesitábamos la boda, sino que entendíamos que eso era algo como, era dinero, y no lo íbamos a hacer. Ya habíamos tomado nuestro compromiso. Y fueron dolores de cabeza tanto para el pastor, aunque él no nos los decía, pero también era dolor de cabeza para muchos de nuestro entorno. Porque ellos, ¿por qué? ¿Por qué ellos, si ellos no se han casado? ¿Por qué ellos están en la labor y no se han casado? Fíjense, el conocimiento por encima del amor. Inclusive me llegaron a decir, ¿cómo que tú no te has casado? Y yo, no, yo estoy casada. No, tú no lo has hecho delante de los hombres. Y yo le dije, pero nosotros lo hicimos delante de Dios. Sí, pero es que necesitas testigos. Y yo decía, Dios mío, eso no es de esta congregación, sépanlo, ¿no? Pero si yo lo hice delante de Dios, ¿te parece un poco testigo? Y fueron luchas. El pastor no nos los decía, pero era mucho lo que era llevar esa carga, ¿no? Hasta que Dios me dijo un día, mas todas las cosas que hagas, ponlas de manifiesto, porque saldrá a la luz. Entonces yo vine y dije, bueno, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que hacerlo. Y después me dijo por otro lado, no por tu conciencia, sino por la conciencia de tus hermanos, por amor a tus hermanos. Hicimos boda, bueno, eso tiramos, vamos, anillo, hasta vestido blanco y todo. Por la conciencia de nuestros hermanos, por la conciencia de ustedes, por la conciencia de otros, porque era tropezadero. Por eso lo hicimos. No porque consideramos que nos consideramos casados desde el anillo, no. ¿Me entienden? El amor por encima de la letra. Así se pueden llevar todas las cosas que nos rodean. Yo sencillamente decía, ves que, ¿por qué me tocan a mí estos temitas? Y menos en esta época.
Yo no lo quería tocar, porque yo le digo al pastor que los marrones son de él, no mío, pero hay que mojarse. Y he entendido que, me hicieron entender que si estamos en este ministerio hay que hacer frente a todas las cosas. Y el mensaje es para mí como lo es para ustedes. Entiendo que el mensaje de Dios siempre va a traer fruto. Y si lo veo desde esa perspectiva, lo voy a compartir con ustedes, porque también quiero que en sus hogares, en sus vidas, tengan también fruto. El conocimiento no puede ir por encima del amor, pero el amor tampoco puede ir sin conocimiento. ¿Me entienden? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que mentir por amor es válido? Lo dije bien. Mentir con la excusa del amor es válido. ¿Por qué? Porque es mentir, ¿verdad? Es algo tan fácil. ¿Sí? El fin no justifica los medios. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Sí, es contradictorio, ¿verdad? Pues sepan que ustedes saben que yo vengo de un hogar cristiano desde hace mucho tiempo. Yo creo que siempre lo digo lo mismo, ¿no? A mí me enseñaron que los regalos no los traen Papá Noel, los regalos no los trae Santa Claus, los regalos no los trae el niño Jesús, para los que me estén viendo en Venezuela. Los regalos no los trae algo imaginario, porque eso es mentir por amor. Y el día de mañana no se quejen de que sus hijos les mientan por amor. No quería tocarlo porque ustedes saben qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? No sé. 26. Para muchos, el 24, los regalos que trae Santa o no sé. Para otros, el 6 lo traen los reyes. Yo no quería tocar esto porque es susceptible para esta época, pero esto es lo que hay. Esto es lo que me tocó y me tengo que mojar. Tengo que decirles la verdad. Me criaron con verdad. Yo por eso psicológicamente no estoy traumatizada. Entendí que no sé si es que también porque estaba en un colegio cristiano, ayudaba también a mis padres, a mi madre poder sobrellevar la situación, pero no había mentira. A mí mi vecina me daba risa porque ella me decía: Katia, qué triste. Eso es muy aburrido que tú críes así a Samuel. Y me decía: tú no sabes la magia que hay en la Navidad de poderle decir a ellos. Y yo hasta le colocaba arenita y ramita y le decía: mira, pasaron los camellos por aquí. A mí me parece macabro. Mentir. ¿Es mentira o no? Y eso es lo que estamos haciendo, porque nos estamos mojando con los paganos del mundo. Inclusive había una canción que decía: arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Ofrecer. Y habían otros: hallacas y pan y hermosos presentes. Ofrecer. Todo eso mi madre me lo explicaba. Para mí es pecado. Sencillamente yo no quería compartir esto porque para mí me es pecado.
pero para ustedes no lo era. Y por eso yo no lo quería compartir, porque yo decía, bueno, yo lo que entiendo aquí es que el apóstol Pablo dice que si no hay conocimiento, pues por el amor encima del conocimiento, no, tengo que decírselo, porque los amo. Y me explicaban todo eso con la verdad. Que después, cuando fui grande, le mentí a mami. Sí, le mentí muchísimas veces. Pero ya eso fue decisión, responsabilidad mía. Pero yo sabía que estaba haciendo mal. Pero no porque me inculcaron que yo amaba y sabía que le estaba haciendo daño. Porque cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no quiere decir que lo instruyan extrayéndolo todos los domingos. Porque estamos enseñando a los niños venir o participar los fines de semana. Estamos enseñándoles que cumplir con la iglesia, cumplir con un Dios. Eso no es instruir al niño en su camino. Yo recuerdo, y les digo, no todos eran así como en mi familia. Yo recuerdo, y les puedo mostrar hasta una foto. Yo era la mascota del coro de la iglesia. Hasta en el coro nos llevaban. Lunes, martes y todos los demás días. Y estábamos en el conservatorio de música. Y teníamos que cumplir con nuestras tareas. ¿A qué horas me acostaba yo? Precisamente porque lo que no es la letra mata, el espíritu vivifica, el conocimiento envanece, vanagloria. Muchos de ustedes que están aquí saben más de Biblia que yo, y lo sé, porque lo sé. Pero el amor edifica. Yo le estoy diciendo esto es para que edifiquen su vida, para que edifiquen su hogar. Yo llegar 11 de la noche y mi madre irse en carrito por puesto, por decir, nos quedaba súper lejos, caminar 8 cuadras para poder llegar a la casa, y no eran cuadras como las de aquí, corticas. Vamos, era como 1 kilómetro desde donde nos dejaba hasta donde llegaba, hasta donde estaba mi casa. No era fácil estar en Navidades, y nosotros vivíamos una parte media, y que los demás recibieran súper regalos, y esa época no recibíamos, porque no había. Porque que los trae no los trae el Papá Noel, los traía mi mamá y no había. Tampoco se la pasen como mi papá, que nos decía cruelmente, esto es todo de comercio, esto es para llenar los bolsillos de los... Tampoco es eso. El amor edifica. Yo valoro lo que mi madre hizo, lo valoro. Porque en medio de una sociedad, quizás aquí no tanto, pasan por alto muchas cosas, pero nosotros sabemos que en Venezuela y en nuestros países latinos las tradiciones son tradiciones. 24 se estrena ropa, el 25 también, el 31 y el 1, y el regalo obligado. Y los cumpleaños se hacen. Mi madre no. 24 no hay. Y el que provea más para la calle que para su casa ha llegado a ser peor que un incrédulo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tradiciones, ninguna. Todavía es cuestión de que digan, no, pero es que es en la escuela. Ya vas a ver cuando llegue en la escuela. Yo me acuerdo de que
en la escuela me decían, porque primero estuvimos, antes de que llegara al colegio cristiano, estábamos en un colegio normal, y además el colegio cristiano era pago. Quería tener y había que pagar, y el otro, pues el otro iba de todo. Y yo recuerdo que los amiguitos se me acercaban y me decían, ¿y qué comieron? ¿Y qué hicieron? Porque éramos como la atracción, éramos como un bicho raro. Recuerdo eso. Pero yo, vamos, me ingeniaba y de verdad que la pasábamos bien. Mire, en la verdad no hay pecado. Yo me imagino, no sé, porque yo no pasé por eso, pero yo no me imagino la cara cuando ya crecen y dirán, bueno, eran mis padres los que me lo estaban regalando. ¿Qué pasa por esa mente? ¿Qué pasa? Bueno, me engañaron, pero no importa, porque lo hicieron porque me querían. Cuando ellos tengan un problema grande y sean grandes, lo van a ocultar. Lo hice, mami, porque te quería. ¿Y usted por qué me ocultó eso? Porque te quería. Pero no lo dicen, porque no lo sienten, no lo ven como para decirlo, sino que así fuimos criados. Debemos dejar a un lado las tradiciones, debemos dejar a un lado el conocimiento ese que nos estorba y ponerle esto, el amor que edifica nuestra casa, el amor que edifica nuestra vida, el amor que edifica a nuestros hijos. Acuérdense que cuando decimos que instruye al niño en su camino, no quiere decir solamente que lo traigan. Quiere decir que lo tenemos que edificar, instruir por medio de la palabra de Dios. Cuando comparto con ustedes, porque yo comparto con ustedes y veo su cotidianidad, yo sencillamente hasta lo digo, ¿no? Porque lo he dicho a las personas, yo prefiero callar. Prefiero callar porque no quiero entrar en controversia, no puedo, pero es que no puedo, porque es que la Biblia me lo dice que es contrario, que yo tengo que poner por encima de ese conocimiento, tengo que poner el amor, pero que también tengo que llevarles el conocimiento, porque tengo que pensar en el beneficio de ustedes, pero también tengo que pensar en el conocimiento que ustedes tienen. Nosotros somos una congregación modelo, sepan lo que sí. Yo recuerdo que hay una feria en mi ciudad de una virgen. De hecho, a partir de esa feria, que es en el mes de noviembre, empieza el encendido de las luces desde allí hasta Navidad. O sea, no se encienden las luces en Navidad, se encienden con la feria dedicada a esta virgen. Toda la ciudad se vuelca a esa feria, toda. Y nosotros como cristianos allá participamos de esas actividades, porque es que todo el colegio, todo, empiezan a hacer exposiciones, las orquestas, todo, participamos de eso. Porque, y yo decía, pero para mí no era pecado, no me es pecado. Y yo me puedo, quizás como dice el apóstol Pablo, si tu conciencia no te juzga, pero es que no me puedo quedar nada más allí. Ustedes quieren quedarse con como mi conciencia no me... Si Dios nos está exigiendo esto hoy, es porque Él cree y quiere que nosotros seamos un pueblo diferente.
una vez fui a la feria de aquí del Corralejo y estábamos en una cola, bueno, estaban repartiendo pescado. Ahí está doña Durley. Estábamos, la niña y pescado asado con papitas y mojo. Vámonos para allá. Y gratis. Ahí se puso la niña. O los niños, nos pusimos todos allí. Hasta un borracho nos llegó y nos dijo: ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo te conozco, tú no tienes que estar aquí. Ese tenía más conocimiento. Y cuando yo vi, decía una pancarta así grandísima: feria de no sé qué, de la Virgen de no sé qué. Y yo, no importa. Mi conciencia me traumatizó tanto que llegué a mi casa y vomité. Pero en realidad no fue por eso. No, tampoco porque comí mucho. sino el pescado de la Virgen, exacto. Simplemente es que tenemos que tener conocimiento, porque muchas de nuestras actitudes, estoy hablando de la idolatría, estoy hablando de los aspectos matrimoniales de nuestros hijos, de tal, pero es que todo nos tiene que llevar a este equilibrio, al amor hacia los demás. De hecho, nosotros nos llevamos, y métanse también los jóvenes, métanse aquí. No podemos, Dios nos está haciendo un pueblo diferente. ¿Vamos o no vamos a hacerlo? Un pueblo que dice sí, nos han dado conocimiento, vamos, pero estamos como para el 31 la estocada, ¿no? De los gorditos que estamos del conocimiento. Pero eso nada nos sirve. El amor hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia lo que de verdad edifica, hacia nosotros. Amén. Y bien, se nos ha ido la 1 hora ya, pero sigue diciendo allí: y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? No sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que compartirles esto si es posible que ellos no, o es posible que ellos tengan su manera de llevar su hogar, sus hijos, ellos tienen su propio pensamiento y así funcionan y yo me llevaba a esto y decía, y si alguno se imagina que sabe algo, ellos saben más que yo. Aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Quién nos da ese conocimiento? Lo que necesitamos para llevar nuestras vidas. ¿Quién nos las da? El amor a Dios y a conocerlo a Él. Dice en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El apóstol Pablo, de verdad que en todo el libro de Corintios sigue llevándolos todos hacia el amor, Él no lo lleva hacia lo que deberían criticar, juzgar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Lo lleva todo a que se deben regir del amor, que es el que verdaderamente edifica. Por eso es que en el libro, en el capítulo 13, él cierra con la preeminencia del amor, ¿no? Él ha hablado ya de todos los temas, ha tocado muchos temas aquí, pero sigue diciendo, miren hermanos, pero si yo hablase lenguas humanas, angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero entonces decimos esto de teoría. Yo se los digo porque yo esto lo decía de teoría. No, y si yo entregase mi cuerpo,
por los pobres o lo que sea, y no tengo amor. Todo esto lo sé de memoria. Pero ¿cuál es ese amor del que él habla? Si no es ese amor que edifica, en el cual nosotros tenemos libertad más que cualquiera. Yo creo que ni ellos tienen tanta libertad de conciencia como lo que nosotros tenemos ahora. Porque ustedes no tienen problema con los sacrificados ni están en el restaurante. ¿Usted qué es, hindú? ¿A quién? ¿Y usted qué es, musulmán? Ay, no, aquí no puedo comer. Ay, no, yo soy vegetariano porque... Ustedes no están en los restaurantes preguntando, ni están en las casas, ¿y esto a quién se lo ofrecieron? O le están preguntando en la carnicería, ¿usted qué es? ¿Usted esto lo dio o lo bendijo en algo? ¿O le dio algo, o tienen una ramita allí porque es de la suerte, yo no voy a comer? No, nosotros tenemos totalmente libertad para lo que es la comida. Pero sigue, él dice aquí, en el versículo, pero mirad, 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No voy a hablar más porque ya esto sería para la próxima, ¿no? De qué está hablando allí, de los débiles en espíritu, de los débiles en conocimiento. Pero lo que quiero es que sepan aquí que él le estaba diciendo, pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero. Tenemos libertad. Por encima del conocimiento está el amor, pero el amor sin conocimiento tampoco es válido. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Corregir? Con ternura no muchas veces, ¿no? A veces yo creo que me les he tirado aquí a muchos en el cuello y no ha sido con ternura. No, bueno, ya ve, pero ya es otra cosa. A veces sí, hasta hay multiformes maneras de decir las cosas, ¿no? O sea, eso no quiere decir. La cuestión es que tiene que haber amor independientemente, ¿no? Y perdónenme por lo que les dije de las costumbres, pero es que sencillamente la verdad en un hogar debe reinar. Es demasiado útil. No se cansen de andar con verdad en el hogar. No se cansen, porque cuando lo hacemos, cosechamos eso también. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si hay preguntas, aquí viene el pastor.